Los próximos 10 años, entre el piso 4 y el 5, van a haber más cambios tecnológicos que los últimos 200 años. A los 40, para ti, ¿qué es el éxito? Hemos hecho más de 350 convocatorias, han llegado más de 85.000 emprendedores postulantes de 72 países. A los 40, a los 50 podís emprender si tú quieres, no Sí. estás tarde. Alguien que no ocupa la inteligencia artificial hoy día va a ser reemplazado por alguien que sí lo ocupa. ¿En qué momento de tu infancia quizás tú te diste cuenta que había desigualdades fuertes o que no era tan justo quizás? Y fui a la NASA, reuniones, O sea, con weón, inglés cero- más o menos. cero creencia limitante. Dije, Oye, oye, estos son los problemas que tenemos aquí. Agua, Dijeron, no, pues Julián, acá son 80 personas, los más inteligentes del mundo. Tenés que venir tú, ser uno de los 80 y convencer al otro 71. hola. Hola, hola. Hoy, en el cuarto piso, tenemos a alguien que lleva años tratando de cambiar el mundo, pero desde adentro. No desde la crítica Buena fácil, presentación. sino desde la acción. Desde crear, empujar, incomodar y construir. Es fundador de una organización que ha impulsado a miles de personas a creer que sí se pueden resolver los problemas reales desde la innovación y el emprendimiento. Entonces acá tenemos a alguien que queremos mucho y que se llama Julián Ugarte, fundador de Social Lab. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, qué entretenido estar acá. Vamos a conversar Hola, Julián, ¿cómo cuarto En una piso. conversa distinta. De una conversa distinta. Pero ni tan distinta tampoco. No, pero nuestra primera pregunta que le hacemos a todos los invitados es ¿qué querías ser tú cuando eras chico, ahora cuando eres? La típica pregunta que te hacían, ¿no? Uno se hacía, ¿qué querés ser cuando grande? Astronauta. Bueno, con eso partimos siempre el podcast. Sí, no sé si tenía muy claro qué quería hacer, pero del estilo astronauta, ¿Querías ser astronauta? superhéroe. Habían unos monitos animados que estaban en un CD de televisión que se llamaban los Sankukai, que eran como los previos a los Power Rangers, pero que mejoraban el mundo y lo cambiaban, pero eran karatecas, ¿cachai? Y se echaban a los Perfecto. malos. Entonces me acuerdo que cuando chico, como a los 6 años, alucinaba con eso y una vez le conté a una tía, así en secreto, le dije, oye tía, te tengo que contar algo. Yo quiero ser Sankukai. Sankukai. Ok, ¿no? Sí. Y después un poquito más grande, siempre como que quería cambiar el mundo. No, O sea, a ti te gustaba la justicia. o algo mundial, algo grande, como dejar una huella importante. Un cambio desde adentro, digamos. Una canción también puede ser. O sea, pero siempre estuviste enfocado en eso, entonces. Sí, creo que sigo pensando en eso. Sí, pues, En que algo se puede hacer, algo se puede dejar. Para ¿Qué re- siempre. ¿Y qué referentes tenías cuando chico? O sea, ¿quiénes mirabas? Yo era el superhéroe. O sea, Kukai, tal vez los músicos. Una banda, no sé, me gustaban las bandas de música que hacían música para todo el mundo y que todo el mundo y que dejaban una obra. Después más grande me gustaban siempre los innovadores también. Los que inventaban cohetes, los arquitectos que hacían cosas distintas, Mira. majestuosas. La Sagrada Familia, yo me acuerdo de la mirada cuando chico. Gaudí, decía, impresionante. ¿cómo alguien hizo esto y cuánto costó? O sea, sin ninguna lógica comercial, pero como que admiraba como las obras grandes. Bueno, tenéis que ir a verla ahora, po, ahora que se está terminando. Se puso la estrella arriba. Sí, po. ¿Y cuándo Finalmente. sentiste por primera vez que querías cambiar algo? Y no solo como quejarte, digamos. Observar más que quejarse, quizás. También, claro. No ser simple observador. Tomar un rol activo en esta cosa que veis de querer cambiar, inspirado en Sankukai o los superhéroes. Cuando no tenía plata, po. Cuando ahora pensando, si cuando uno es chico, cuando era chico, me gustaba hacer cosas. Po. Pero para hacer cosas igual tenés que moverte, po, y tener plata. Yo soy villamarino, Ya. exquisito vivir en Viña. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que jugar al Chino Río del ATP en Viña, cuando tenía menos de 18 años, era súper chico. Y las entradas costaban plata. Po. No le iba a pedir siempre plata a mis papás para hacer las cosas que yo quería. Pero yo digo chico, con mis amigos de 12, 13 años. ¿Y sabéis lo que hacíamos? Lavábamos autos. Mira. En la calle, weón. En la calle. Y juntabas tus moneditas. Y claro, y hay unos niñitos lindos, amigos míos, y fueron lavando autos. Y no le pedíamos permiso a nadie, y compramos nuestra entrada, y íbamos. Entonces, de alguna forma, fue una forma de desafiar la realidad de uno. Claro. ¿Entendéis? Como, o sea, no hay límites, po. ¿Por qué va a dejar de hacer algo?
sea, es como, imagínate que Jimi Hendrix le haya pedido una guitarra a la mamá eléctrica y la mamá no se la haya dado. ¿Qué hace Jimi Hendrix? ¿No iba a ser músico? Claro. ¿Cómo? O sea, todo se podía hacer al final. Todo se puede hacer. Todo se puede hacer. ¿Y tú eres el tipo de niño que seguía las reglas o las cuestionabas constantemente? No seguía las reglas, pero tampoco era tan rebelde. Nunca fui rebelde o alegón con las reglas. Yo estaba en un colegio marino y soy súper marino. histriónico. Sí, güey, me gustaba tener el pelo largo. ¿Y cómo Pero- sobreviviste a eso? No sé, no sé. Yo creo que me hizo bien ahora mirándolo en el De todas tiempo. maneras. ¿Cómo hubiese sido tal vez sin tener más reglas? Pero sí, se desafían. O uno se pregunta, ¿por qué existe esta regla? ¿O cuál es el sentido de esta regla? Y tal vez cuando uno le encuentra el sentido a las cosas, puede proponer alternativas mejores. Claro. Más que desafiarlas, sí, pero no para romperlas, para mejorarlas. Sí, y en ese sentido, ¿en qué momento de tu infancia quizás tú te diste cuenta que el mundo, que había desigualdades fuertes o que no era tan justo quizás? O sea, para hacer el camino donde está ahí hoy día, prácticamente. Claro. O lo que te empezaste a dedicar. ¿Cómo fueron quizás como cuajando las cosas? ¿Tenía ahí un contexto familiar? Sí, a ver, yo creo que en regiones, como dicen en la región metropolitana, como si esta no fuese una región. Como dice la gente, es verdad, como dicen los de región. O claro, ¿qué parte de tu historia, como dice Cristian, explica lo que haces hoy en día? Claro, yo, por ejemplo, mi papá es dentista y vivieron con mi mamá en Maullín, que perfecto. queda cerca de Puerto Montt. Sí, sí, sí. Mi papá era jefe de zona y lo hacía también para tener su beca, para seguir especializándose después. Y era un contexto humilde, po. De hecho, mi papá me cuenta como anécdota de que él, como dentista, hizo 2 cesáreas. 2 cesáreas, él. En el 70 y algo, por ejemplo. Wow. Wow. En urgencia, porque había que hacerlo y porque Puerto Montt estaba muy lejos. A veces llegaban en bote los lugares. Entonces, un lugar sencillo, ¿ya? ¿Pero tú vivías ahí o no? Yo viví hasta los 2 años en Maullín. De Perfecto. hecho, nací en Puerto Montt. Mi abuelo, el papá de mi papá, era un actor famoso en Chile. Ay, ¿quién era, por favor? Justo Ugarte. Y murió cuando mi papá tenía 14 años, siendo el más grande de muchos. Chuta. De hecho, el Sebastián Ugarte, el doctor este que está siempre en la tele, el hermano chico de mi papá. Tienen esos dones medio histriónicos. Mira. Y mi papá le tocó hacerse cargo de su familia, no cargo, pero era el hermano mayor, teniendo 14 años. Entonces le costó. Estudió en el Instituto Nacional, todos son unos secos. Pero yo creo que venían de ganarle de alguna forma, o no sé si ganarle a la vida, pero les costó mucho esfuerzo ser lo que son. Entonces siempre con los pies muy en la tierra. Y después en Viña, cuando nos fuimos a vivir, yo siento que en regiones se mezcla más. La riqueza, la pobreza y la clase media en la ciudad. De todas maneras. ¿Ya? Vengo llegando a Conce, el rock en Conce, y Conce tiene mucho de eso, está muy integrado. Santiago a veces parecen silos, o sea, Vitacura y La Pintana son países distintos. Sí. Acá está un poquito más resuelto. Pero claro, cuando me tocó, yo en el techo, ¿verdad? Yo era más diseñador, más innovador, menos social, por decirlo de alguna forma, o menos de grupo de scout. Igual fui a Colito cuando chico por amor. ¿no? Fui a Colito por amor. Te lo juro que fui a Colito por amor. Pues estaba enamorada de una niña que era Colita y me hice a Colito. Y El amor. sí, Hasta donde todavía yo lo no. recuerdo. Todavía lo recuerdo. Sí, recuerdo el amor que sentía. Yo creo que ella nunca supo. Oh. Este es tu momento para decírselo. Virginia Yomi, fui a Colito por ti. Fui Colito por ti. No me acuerdo de qué estamos hablando. ¿En qué íbamos? No, que tu familia... Sí, Eso, contexto. en el techo. Estaba innovando para hacer equipamiento para viviendas de tamaño reducido. Ahí me di cuenta que el techo está construyendo muchas viviendas definitivas y quería acabar con los campamentos en Chile. Hizo alianza con Elemental, con una oficina de arquitectura de la Católica dirigida por Alejandro Aravena, Pritzker, Premio Mundial de Arquitectura. Y la lógica era que había que hacer las viviendas, ocupar los recursos lo que mejor se pudiese para tener buena ubicación y estar cerca de las redes, pero faltaba terminar parte de las casas. Y mi pega fue ir terminando esa parte de las casas, hice un concurso de diseño con el techo para Chile. Wow. Y ahí ¿Cuántos años tenías, más o menos? ¿Cuántos años tenía yo? Sí. 25. Ya, para situarte. Estaba recién salido. 24, 25 empecé a venir a Santiago y en el techo me abrieron las puertas. Mirko Salfate, me acuerdo. Bueno,
todo, el Juan Pedro Pinochet, Felipe de Río, y armamos esta cuestión que se llamaba Mínimo, que era para terminar las viviendas de Elemental. Y ahí tuve experiencia mucho más cercana con la pobreza, o sea, conocí campamentos en la región metropolitana y en todo Chile, en toda América Latina, en verdad, con condiciones similares, más de 8 familias viviendo juntas, sin acceso regular al menos a 2 servicios básicos, agua, energía o alcantarillado. Y claro, y es como pobreza extrema. Claro. Yo creo que ahí, estando mucho tiempo en terreno, ahí yo creo que es donde pude ver esto y decir, chuta, como un innovador, Claro. sí, todos estos problemas Claro. ¿Cómo son solucionarlo? oportunidades de solución. Claro. ¿Por qué nadie está mirando todos estos problemas? ¿Cuánta gente está en esta situación? A ver si no agua potable en América Latina. Que no van a llegar cañerías porque es muy lento, muy costoso. 200 millones de personas. Qué interesante. ¿Cuántos de estos se bañan por parte? La ducha. Y el baño. Y la comida. Y uno empieza a preguntarse todo y a ver si lo puede reinventar de alguna forma. ¿Y quién fue la primera persona que te compró la idea? Que te dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos con todo. Como nosotros dos con nuestro podcast. Como ya, El sí, techo, démosla. Mirko Salfate, que era el director de Vivienda Definitiva, un saludo Mirko, una gran persona, que él dirigía el área de vivienda del techo. Estaba a cargo de construir estas 10.000 unidades de vivienda. Éramos realmente un grupo de jóvenes extraordinario. Muchos arquitectos, muchos ingenieros. Yo estudié diseño en el Duoc en Viña. Entonces, para llegar con los ingenieros de la Católica era... Wow, claro. Sí, po. Y él creyó en mí y me tuvo un poco escondido dentro del techo. ¿Y cómo eso? Porque era algo muy nuevo, muy distinto a lo que estábamos haciendo. Y de a poco se fue enterando el gerente Juan Pedro Pinochet, después Felipe de Río, que era el capellán, y nada, terminamos armando el Centro de Innovación del Techo, que fue súper top, yo diría. Mira. Eh, ¿Eso qué año fue? y yo llegué a Santiago a vivir, en parte por esto, el 2004, 2005. Hace tanto tiempo. Mira, Estamos hablando hace 20 años. hace 20 años ya. ¿Y el cambio de Santiago muy duro? ¿Te gustó? ¿Te hizo sentido? Y nada es como Viña del Mar. Nada es como Viña del Mar. Nada. ¿Insuperables? Insuperable. Oye, ya, pero Insuperable, o sea, en términos de calidad de vida, insuperable. Levantarse, tener loco. playa, No, esa cuestión es increíble. ver gente que camina a una velocidad levemente más baja. Alguien que te sonríe todavía cuando vaya a comprar. Y no es solamente una máquina de que compra, vendo. Y la persona que va a comprar también regala una sonrisa. Y eso multiplicado por muchas veces en un día cambia la vida. Oye, ya, entonces, perdón, pero o sea, estando en el techo, conociendo las realidades distintas de Chile y América Latina, ahí nace realmente la idea de crear Social Lab Sí. o sea, prácticamente desde esa frustración real. Sí, porque era solo equipamiento, imagínate, solo muebles, por explicarlo de alguna forma. Y avanzamos un montón en eso. Descubrimos más problemas. Las familias equipaban sus casas con un mueble que le llevaba a alguien que se llamaba el semanero, que iba a Franklin, compraba el mueble y se lo vendía a 5 lucas semanales. Y si no se los pagaba a la semana, se llevaba el mueble. En un crédito informal. Mira. Y terminaban pagando 300% del valor del mueble. O sea, una locura. Wow. Entonces empezamos a armar cuadrillas. Formamos con el techo cuadrillas de mueblistas quienes otorgaban crédito a sus vecinos y terminaban equipando sus casas y armamos como un modelo sostenible de negocio donde todos ganaban. Pero ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta que había más problemas. Por ejemplo, algunas de las familias se iban del campamento de no haber tenido nunca agua corriendo, digamos, Wow. a una casa que tenía agua corriendo y tenía una tina. Y era de una felicidad enorme. Qué alegría. Pero no siempre podían pagar la cuenta del gas y seguían bañándose por parte. Claro, Sí, o sea, me tú acuerdo estabas que viendo hablé con eso. el ministro Stockman de la época y me decía, mira, si aquí la mitad de las personas no pueden pagar la cuenta del gas. Entonces, ¿cómo te bañáis por parte? ¿Cómo es esa bañada cuando no tenía agua caliente? ¿Y qué jabón compráis? Y empezamos a ver todo eso. Entonces inventamos duchas, jabones, computadores, weón, sistemas energéticos, máquinas que sacaban agua del aire. Empezamos a cada problema más de una solución. Hicimos una plataforma de innovación abierta. Al principio nosotros inventamos las soluciones. Después yo me fui, en un viaje singular de la NASA que me cambió la vida. Hicimos una plataforma de innovación abierta. Y empezamos a poner fondos para quienes tengan las mejores soluciones para, por ejemplo, sacar agua del aire. Y eso fue en este viaje.
O sea, el mismo camino, en el fondo. Este mismo Centro de Innovación y Socialab, en algún momento, en vez de crear todas las soluciones junto a la universidad, simplemente las licita a nivel nacional o mundial. Y dice, el que tenga la mejor solución, nosotros lo apoyamos y construimos la compañía con él. Claro. Es una locura. A la fecha, un dato, hemos hecho más de 350 convocatorias, han llegado más de 85.000 emprendedores postulantes de 72 países. Wow. Qué impresionante. ¿Y cuántas veces te dijeron que esto no iba a funcionar? ¿Todavía? Sobre todo con una cosa media social, me imagino, por medio, ¿no? Sí, y cada emprendimiento y cada iniciativa que ayudamos y financiamos tiene también probabilidades muy grandes de fallar. En los emprendimientos, yo te diría, la tasa que nosotros hemos visto es que cerca del 15% la chunta y avanza en la dirección que tenía soñada. El 30% que se mantiene, pero que no ni sube ni crece mucho. Y todo lo otro es error, fracaso, ¿Y qué haces intentos fallidos. ¿Qué haces cuando sientes que que no te creen? Trato de entender por qué no y trato de analizar bien esa razón y mejorar mi proyecto para que sea más creíble. Claro. O sea, porque tiene algo que no se cree, entonces necesito entenderlo bien para mejorarlo. Y en el fondo todas las críticas son constructivas para un emprendedor y por eso uno va contando sus proyectos, porque el feedback es muy bueno. Por eso no hay que esconder la idea, hay que compartirla, porque todas las opiniones son buenas y te hacen crecer el proyecto. No, la pregunta al final es si uno cree, si la energía la pone uno. Sí, tienes que estar convencido. Y uno cuando cree empuja, y cuando empuja, otros se subirán o no, pero de ahí ocurre. Ahora, si uno depende mucho de un tercero para que algo ocurra, y ese tercero no te cree, bueno, no funcionó, hay que cambiarlo o ir a buscar un cuarto. Cuadrando las piezas para que las piezas para que las cosas funcionen. Y siempre con una cosa, una vocación que yo los veo como una vocación muy social, siempre. En algún momento no pensaste en dedicarte mucho más como a un mundo más duro de los negocios o emprendimiento. Yo creo que trato de que esté lo más combinado posible. ¿Ya? Esto partió muy social, en el sentido que todo problema puede tener una solución. Pero si esa solución no tiene un modelo de negocio escalable, sólido, no va a llegar a muchas personas y no va a impactar a nadie. Va a ser una súper buena idea. Entonces, lo que no hemos dado cuenta es que los emprendimientos que funcionan e impactan y cumplen el rol social que uno quiere al final, que es una solución en terreno, tiene que tener un modelo de negocio sólido o una forma de escalar sólida. Claro. Y eso tiene que ver con números, con finanzas, con gestión, con administración. Entonces, también soy muy exigente que todo lo que hacemos sea un negocio. Por lo mismo, porque si no, no va a tener impacto. Y yo creo que fue parte de la rareza de nuestro origen. Donde por un lado decíamos, vamos a innovar para solucionar un problema duro, como por ejemplo cosas que afectan la pobreza. De algunos nos decían, no, eres un capitalista que quiere lucrar de la pobreza. Pasar todo el rato eso. Y por el otro lado, los que son más buenos para los negocios nos dicen, puta, eres un hippie, o sea, ¿cómo vas a ir a ganar plata ahí? O sea, ¿qué estáis hablando? Eso es de fundación. Eso es de fundación. Pero la gracia justamente es mezclarla. ¿Ya? Y tal vez es más difícil. Pero si no tiene negocio, no vuela. No. Entonces, no solamente la iniciativa y la startup que apoya a Socialab, que necesitamos que tengan buenos negocios para que crezcan y desplieguen su solución, sino que el mismo Socialab es un negocio en sí mismo. Y así otras compañías más que he creado, como el IF, que está también súper bien. Increíble. Que son estos espacios de oficina. El FIS, el mismo festival, que ahora tomamos hay un rol en REC, en Rock and Concept. Entonces todo tiene que... Sobre todo a los 40. Sí, con tantas obligaciones, con familia. O sea, si no, no es sostenible. Entonces, nosotros decimos que hay que pasar de la protesta a la propuesta. ¿Ya? Buena frase. Y para mí Buena la frase. propuesta tiene que ver con hacerse cargo de eso que no te gusta o que querés cambiar. Y hacerse cargo no es decirle al presidente o al papa o a un tercero que te lo pague. Pues. Sí. Tenés que tú tener la capacidad de darle la vuelta para que eso funcione. Entonces, y eso tiene que ver con negocio. ¿Eh? Y hablando de eso cuando partiste, digamos, ¿qué crees que fue lo más ingenuo que tú hiciste cuando partiste? Y yo dije, chuta. Todo. Todo. Yo creo que todo. Que esa ingenuidad siempre es como un motor también, ¿o no? La gracia de emprender joven. Yo creo que eso es una gracia con poco peso. No en el cuarto piso, sino en el en el cuarto segundo piso. ¿Cachai?
Yo me acuerdo que pregunté, ¿cuánto paga? Porque el techo tiene muchos voluntarios y algún equipo de staff menor. Entonces yo preguntaba, ¿cuál es un sueldo promedio de alguien de staff menor? Porque yo fui a conseguir los recursos con Maciza, yo me acuerdo, para armar este proyecto de equipamiento con, obviamente, Mirko y el techo. Pero una de mis gracias es que voy a pedir yo. O sea, no le voy a pedir a alguien mi sueldo. Nunca le pedí a nadie mi sueldo. Nunca en mi vida le he pedido a alguien mi sueldo. Y para mí eso era suficiente. Me dijeron el número y dije, increíble. Y partí como contratado. Al final yo financié. Y no necesitaba nada más. Y eso ya era suficiente para poder probar y fallar todo lo necesario. No, he intentado cambiar todo. Hasta computadores diseñamos una vez. Diseñaron Hasta computadores. wow. Computadores, no, porque vimos que en las casas los niños tenían que hacer las tareas y iban al cibercafé, weón, porque eran zonas rojas y no tenían cables por el robo. ¿Ya? Ah, Entonces, y siendo ya viviendas definitivas y todo. Y íbamos con los ejecutivos de Movistar, con el presidente de Telefónica, hecho notable. Y pagaban 500 pesos al día. Entonces nos damos cuenta que alcanzaba suficiente para pagar la cuenta de internet si es que hubiese. O sea, que estaban gastando más, pero no llegaba el servicio por lo mismo, por barrios excluidos, qué sé yo. Y nos dimos cuenta que en la casa tenían tele, pero no tenían computador. Entonces inventamos con Ascan Straume un dispositivo que básicamente integraba la tele, le metía ahí un teclado. Perfecto. Y podía transformarla en computador y con 2 cositas internet echarlo a andar y hacer las tareas. Pero estoy hablando que antes de los smartphones. o sea, pero sí, Antes del 2010, ¿me No, cachai? bueno, increíble. o sea, pero sí ingeniero ya más que diseñador. Sí, pues, o sea, Pero dentro de sí que Social hay muchas cosas las hay hecho como todas. ingenieriles. Chileno Steve Jobs. Sí, nuestro Steve Jobs chileno. Hubo una máquina todavía que Freshwater que hizo Héctor Pino que saca 25 litros de agua del aire. No, eso va increíble. Eso es increíble. Sanitizada. Nosotros tomamos en nuestra oficina café con agua del aire. ¿Sí? Hasta el día de- No, ahora. ahora nos cambiamos, no la tenemos, pero funcionó años sacando todos los días agua de ahí. Wow. Oye, Julián, y con el paso del tiempo y vaya avanzando en esta cosa que queréis cambiar todo, no sé. O que otros cambien todo, porque piensa que Social Lab es bien plataforma, deja que otros también Sí, emprendan. Claro, pero abrís, claro, este contexto y tu carrera y tu vocación va todo por ese lado. Pero más a nivel personal, a medida que pasa el tiempo, imagino que te casaste, tuviste hijos, bueno, no sé, o temas más personales, así como tú querías cambiarlo todo y que la gente lo cambiara todo, ¿no llegó en algún momento en que, no sé, te hizo ruido tu misma persona y tomar decisiones, no sé, yo necesito cambiar ahora ciertas cosas para poder seguir cambiando el mundo? O sea, ¿hiciste una revisión personal en algún momento, así como de cambio? Sí, pues, siempre. De hecho, todos los días en revisión, digo yo, consciente. Me pregunto harto. ¿Eres muy autocrítico? ¿Ah? ¿Eres muy autocrítico? Sí, Ya. Y consciente también. y consciente. Yo creo que por ahí va. Y me pregunto dónde estoy, la edad que tengo. En este espíritu de cambio que es mío, como natural, yo te diría, también es un espíritu ansioso, porque vive en el futuro, Súper. queriendo cambiar cosas. Claro. ¿Ya? Entonces hay un tipo de personalidad que es ansiosa, que vive en el futuro, que está resolviendo problemas que todavía tal vez no existen. Es lo que hablamos antes, ¿te acordéis? Que yo soy súper ansiosa para el futuro. Sí, po. Bueno, es que la ansiedad viene mucho del Sí. futuro. Y eso te desconecta del presente, exactamente. Y cuando uno tiene familia también tiene que ser soporte pues, y generar un presente saludable y una estabilidad, no cambio. Entonces entra en conflicto la personalidad disruptiva con la estabilidad necesaria que tienen que convivir. Po. Y autorregulándose. ¿Y tú crees que en ese sentido... Y mis centros son, perdón, mis mujeres. O sea, Son mujeres. La mi familia. hija, la familia. Las pienso, estar en mi cabeza también todo el rato en esos pensamientos de futuro, de cómo apoyar a su felicidad. Claro, las cosas quizás no cambian tanto, sino que va a ir cambiando el eje o la perspectiva donde las engancháis. En finalmente. ese caso la familia es un centro. Es tu centro. Y la familia ampliada es un centro. Es estabilidad pura, es amor, es cariño, son relaciones. El profesor Maturana me decía, innovar se trata de qué es lo que uno quiere conservar. Y uno innova porque quiere conservar cosas. Por ejemplo, cuando queremos cambiar la ducha, ¿qué es lo que uno quiere conservar? No sé, tal vez la dignidad de ese acto. Claro.
Buen punto. Yo innovaría de todo para conservar a mi familia, por ejemplo. Qué bonito. ¿Qué eso significa? Dispuesto a romper todo lo que está afuera. Claro. Me imagino que esa misma estabilidad que empezáis a desarrollar o a entender de forma más consciente a medida que pasa el tiempo, esa misma estabilidad que tú entregas y te da a tu familia también te permite innovar más en otras áreas. O sea, si yo no tuviese la señora que tengo o en general el apoyo que he tenido de mis hijas y las mujeres que me rodean, no, claro. Por ejemplo, la Payo, mi mujer, tiene mucha estructura y es alemana, siendo muy amable. Entonces, claramente eso a mí me da una estructura fabulosa para hacer lo que hago. O sea, es tu sostén. Sí, sí. Cumple En un rol parte, fundamental. en digamos. parte. Claro. Hacemos el sostén juntos. Eso. Perfecto. Pero sí, somos complementarios. Una estructura compartida. De hecho, no puedo hablar. No, se corta. No puedo hablar de mi mujer. No, pero la parte es más importante, estructurada y le gusta tener los futuros más claros. Entonces, yo eso me di cuenta, ya me di cuenta, pero en el fondo, a veces cuando tiene una visualización de futuro y se cambia, le puede incomodar, ¿cachai? Y yo soy flexible, pues yo navego, amigo. Yo tomo una ola, yo sé que el mundo es cambiante y yo estoy en una tabla de surf y me voy a ir adaptando a ese mundo. No el mundo se va a ir adaptando a mí. Claro. Tal cual, sí, pero sí teniendo esa herramienta y esa estabilidad que te entrega la familia y Claro, la la tabla. estructura. La tabla. Oye, Ahí cambia tranquilo. y volviendo un poco a la pega, ¿qué es más difícil? ¿Es innovar o ponerte de acuerdo en una reunión con toda la gente, por ejemplo, que quiere para tu proyecto? Ponerse de acuerdo en la reunión con toda la gente. Es mucho más difícil. Bueno, pero es que si no te pones de acuerdo con ellos tampoco puedes innovar. Sí, pues no sacáis el tema adelante. Sí, pero hay mucha burocracia para innovar. A veces tiene que estar mucha gente de acuerdo para innovar. Y son cosas que de alguna forma frenan la innovación. ¿Y cómo viste a Chile en ese sentido? Entonces, bueno, tener estructuras ágiles para innovar, eso pienso. O sea, ojalá no tener que preguntarle a la ONU si uno quiere hacer algo. De todas maneras, sí, por la agilidad. Entonces, claro, la estructura y las startups, que es donde me gusta estar a mí, son estructuras ágiles. Ya. Para poder avanzar rápido, cambiar incluso rápido, sin preguntarle, ojalá, a un directorio que se junta cada 5 meses para ver si puedes cambiar algo. Porque Claro. la vida se fue. O sea, si nosotros no somos ágiles, yo entiendo que eso pasa en las compañías, entiendo que pasa en los gobiernos, entiendo que pasa en los municipios, no sé, organizaciones sociales, pero las startups tenemos que ser rápidos para cambiar. O sea, harto más fácil vender hot dogs entonces que innovar, po. Porque la innovación al final, si son tantas trabas también. Pero para vender hot dog uno podría súper innovar. Claro. Bueno, o sea, mira, Dominó lo que hizo, es tremendo. Sí. Ya metiendo un ingrediente distinto al típico, ya innovaste. Poniendo el carro en un lugar donde antes no se había imaginado. O tal vez se hace sin carro. Se pueden poner, no sé, los hot dogs helados y calentar con, no sé, con frío. No tengo idea. Claro. Se puede innovar un montón con hot dog. Oye, y en Chile en general, ¿tú crees que es un país fácil para ser emprendedor o poder innovar con el negocio? Sí. Yo creo que soy un país ordenado, que tiene esa estabilidad que me da mi mujer para poder emprender rápido, en trámite. Chico, en mercado, Eso sí. pioneros en algunas cosas, como minería, salmón, vino, agricultura, tecnología. Yo creo que el emprendimiento, y hablamos mucho con Mustakis de esto, es mindset. Yo creo que si algo nos puede fallar es mindset. No tener miedo, hacerlo, fallar, aprender. Uno como emprendedor. Primero uno querer emprender. Eso, es difícil emprender. No es fácil. No. Vivir del emprendimiento es complejo. Los emprendimientos todos los días ponen un problema nuevo. Los emprendedores cuando empiezan, todos los días va a tener un problema nuevo. Y no lo conocía ahora, pero todos los días, acuérdate. Y me llaman todos los días. Me dicen, oye, me pasa esto. Oye, me pasa esto. Dije, ¿viste, güey? Si todos los días un problema Te nuevo. dije. Te tiene que gustar hacer lo que haces, porque para resolver todos los días un problema, algo te tiene que gustar, porque si no es una lata. Y ese mindset, primero, uno, difícil tenerlo. Y después, imagínate, tú eres papá. Yo soy emprendedor. Fui emprendedor. He sido emprendedor. Sé lo difícil que es. Si una hija tuya quiere emprender y te empieza a contar y tú sabes que se va a fallar al principio. Entonces, ¿cómo también
la sociedad, las empresas también le dan la pasada a los que quieren emprender y en vez de encontrarlo como un bicho raro o un loser que no tiene algo fijo, puta, es un gallo que se la está jugando y eso tiene un estatus de alguna forma social. Como decir, puta, ¿sabes que aquel que se la juega vale? Pues no sé, pues, como los gringos cuando valoran a quien emprende Claro. o a quien falla o a su empresario en vez de decir, oh, él es rico y se está aprovechando de nosotros. No, es un ídolo que nos está llevando a Marte, pues, bueno. Entonces, como que el mindset, la forma de pensar emprendedora, atrevernos a creer, atrevernos a crear, darnos permiso para fallar, para aprender, para vivir de lo que soñamos, saber qué es lo que soñamos, darnos permiso para entender cuál es nuestro sueño, de jugársela por construir un camino coherente con eso. Y si el sueño cambia, bueno, uno cambia también. Y todo eso que está mucho más adentro de las matemáticas, de la física, sino que son más personales. Ahí está el bicho. Ahí está todo. Y yo creo que Chile nosotros tenemos eso. Somos curiosos, somos inquietos, hacemos arreglo, hechizo a las cosas, pero creérsela, creernos y generar valor, que eso es lo complicado. Generar valor, Ganar sí. plata con esto, que sea sostenible ese sueño. Ahora, los sueños son largos. Por ejemplo, tú me decís Social Lab. ¿Ya qué es Social Lab? Conectar soluciones con problemas. Emprendedores con empresas. Match. Es un sueño que puede durar 50 años. Y los emprendedores, porque uno siempre piensa en emprendedor y piensa automáticamente, o yo por lo menos, en alguien de 20, ¿ya? O en alguien de 25, oye, está emprendiendo. Pero realmente los emprendedores, por ejemplo, ya a nuestra edad, a los 40, Es de donde están más bien, entre 40 y 50, y son los más exitosos. mira, Mira. Y tienen pero tasas de éxito muy superiores a las generaciones anteriores. No recuerdo, pero creo que 80%. Muchos ya cometimos muchos errores ¿ya? En nuestros trabajos o en nuestro emprendimiento. Aprendimos 1 kilo, nos conectamos, tenemos métodos, somos hijos del rigor, tenemos necesidades que cubrir y empiezan a haber crisis vocacionales hasta entre los 40 y 50, donde uno pasa a ser tal vez un ejecutivo top o estuvo siempre en lo mismo, empieza a tener miedo al futuro, me van a echar. me van a echar. Claro. Sí, pues Oye, te asusto. me echan y Me qué pasa hago, eso. man? Voy a tener 50 y después cómo me reintegro. Y muchos se están adelantando y se van retirando con un emprendimiento o van armando un emprendimiento mientras incluso son ejecutivos. Ah, en paralelo. Con muchas más capacidades en las temáticas que tal vez ya son expertos, donde vieron un vacío que incluso tal vez su misma empresa existe o en el mercado y salen a llenarlo. Con los contactos ya en mano. Hay menos riesgo, quizá. ¿no? Hay menos riesgo, pero hay más riesgo porque tu peso también es más grande, tenés más susto. Cuando eres chico, Y tenés quizás tu familia cuando detrás. eres chico no tenés nada que perder. No. A los 45, 50, no tenés un ritmo que tenés que soportar y el fracaso duele más. Claro. Pero es lo que está pasando. O sea, si tú me preguntas en mi portafolio de este año, nunca habíamos tenido tantas canas como antes. En el ¿Tantas portafolio canas? de 10, 20 emprendimientos que apoyamos como acelerador en Social Lab, con Lale Mustakis, con la Evita Chaguán, Javier. Bueno, tenemos canas ahora. Hay gente de 50 años, cercana a los 60. No, o sea, Mira. podemos Gente que trabaja en decirle- la OCDE. Increíble. Podemos decirle al público de este podcast que es el momento para aprender, quizá. Claro. Que confíen. Atrévanse. A los cuarentones. Siempre es el momento para emprender. Y el futuro, como se ve más cambiante. Oye, en ese sentido, todo el aprendizaje, porque o sea, la cantidad de cosas que hay hecho la gente con la que te relacionas y la innovación, perdón, como driver fundamental en tu quehacer. Esa innovación, estos cambios, este aprendizaje, lo puedes llevar a una estructura quizás tan tradicional o estable o más estática como es la familia, ponte tú. O sea, podéis darle un poco de seteo. ¿Qué de eso he llevado a lo otro? También quizás para que tu proyecto familiar personal también sea exitoso, porque no... Si tenía una cosa muy tradicional, estable, mirándolos de al lado con tu tipo de trabajo que es más flexible, más movible. O sea, las vais permeando como con tu ímpetu, tu experiencia o no sé si lleváis... Yo creo yo creo que somos distintos.
a tal vez otra familia. O sea, mi mujer también es muy independiente. Yo, o sea, soy trabajólico, soy súper trabajólico, parto temprano, termino tarde, pero estoy en la casa y me gusta seducir a mis hijas y a mi familia con algunas de las cosas que hago. O le invito a un recital que estamos haciendo, o algún evento especial, Como tu primer o vamos a pitch, la casa de la Ale. La Ale también trata de incluir mucho a su hijo en lo que estamos haciendo porque creemos que es choro. ¿Ya? Más o menos entienden en los problemas que me voy metiendo, en algunos que los cuento, como por si los resolvemos para que sea, ojalá, algo familiar y divertido. Entonces yo creo que en el estar, van entendiendo que el papá es medio raro, weón. Es medio Como loco. un genio loco. Sí. Empieza a hacer cosas como, ¿Qué está haciendo ahora? claro, como soñadoras, ¿me entendí? ¿Pero tú crees que ellas te ven, las niñitas, como un papá medio volado así? Mira, yo creo que mi hija más grande, ahora que tiene 14, la Juli, yo creo que para ella siempre somos, po. Yo creo que ahora que está más grande se empieza a dar cuenta que hay perfiles distintos Sí, pues. de personas y de familia. Entonces, yo creo que está empezando a hacer comparaciones y decir, oye, lo que hace el papá se mueve harto, viajo harto, me pasan cosas raras, tengo reuniones extraordinarias con gente increíble. Debe ser. Entonces llego y digo, y me junté con Juanito y mira lo que me dijo. Yo se lo llevé a la casa, claro. Lo llevo a la casa. Éramos muy cercanos con el profe Maturana, por ejemplo, Jimena Ávila. Y con la Payo. Y llevamos aprendizaje. O nos hemos juntado con banda rock increíble. Qué locura. Qué divertido. Y digo, pues, fueras más grande. ¿Sí? Pasamos una vez un 4 de julio con el baterista de Foo Fighters. No. Comparte el equipo, nos dejó Wow. su casa, weón. Lo trajimos 2 veces para acá a Chile, ahora falleció Taylor Hawkins. Pero son historias tan increíbles que hemos vivido. Y hay tenido, porque todo el mundo tiene, yo creo, quizás tú en menor medida por un tema de personalidad, creencias limitantes, ponte tú, o cosas que hay tenido que ir votando con el paso del tiempo. Lo que me decía, o cuando yo te comenté recién, son cosas que se pueden hacer, me dijiste, no, o sea, se van a hacer, hay tenido que ir seteándote o eliminando, ¿tenías alguna creencia limitante de cosas que quizás no podías hacer? Sí, a mí me rompieron el cerebro, weón, en el 2010 en Singularity University, en la NASA. Y Cuéntate eso. y Ah, sí, qué experiencia. llegué porque estábamos trabajando con las mejores escuelas de diseño del mundo, la Art Center College of Design, haciendo las duchas para los campamentos. Y a corregir los proyectos, vinieron para acá. Bastante increíble. Y como estaban respondiendo algo que nunca se habían preguntado, que era una ducha para lugares donde no había agua por cañería, eran tan innovadoras las soluciones, porque la pregunta era tan distinta, que llamó mucho la atención en Estados Unidos, se expuso en algunos museos, nos fuimos a la Expo Shanghai, bueno, a mostrar. Y ahí caí en la NASA. Y me decían, se está juntando Elon Musk con Mark Zuckerberg y los de Google, Larry Page, para mejorar el mundo para 1.000 millones de personas. Y dije, los voy a ver. O sea, yo tengo acá los problemas, los voy a ir a ver, se los voy a contar para que trabajen. Po. Pero te Ya. creíste el cuento bien. No, y fui a la NASA, reuniones, O sea, con mi bueno, inglés más o menos. cero creencia limitante. Dije, eso te oye, preguntaba. estos son los problemas que tenemos aquí. Agua, Somos 19 países en América Latina, tenemos oficina en todos lados. Ustedes inventan las soluciones, yo ayudo a implementar. Ojalá que sean negocios, saquemos agua del aire y todas esas cosas. Saquemos agua al aire, ya. Me dijeron, no, vos, Julián, acá son 80 personas, las que vienen los más inteligentes del mundo. Tenés que venir tú, ser uno de los 80 y convencer al otro 79. Tremendo desafío. 3 meses encerrado. Tienes que impactar a 1.000 millones de personas. Y dije, que son pesados. Y me fui enojado. Y le dije, pero no tengo plata. Si nosotros te vamos a becar, Julián, no necesitas plata. Pero yo estoy dirigiendo una compañía, social. Aquí igual tienes una hora, puedes hacerlo. Viene pura gente increíble. Y ya, pues. ¿Qué me han dicho? ¿Qué te Voy. perdiendo? Y me fui. ¿Qué quedó? Y ahí me contaron, en el fondo, el avance exponencial de la tecnología. Estaba Elon Musk, estaban los fundadores de Google, Wow. Larry ¿Lo conociste Page, a todos? A todos. Oh, No, increíble, el último hombre que pisó la luna, no, impresionante. Y al creador del Atari, bueno, al padre de Internet, Vint Cerf, todos. ¿Ya? Y nos mostraron que si la tecnología venía avanzando y duplicando su capacidad, como lo venía haciendo los últimos 60 años, no importaba guerra o depresión económica como estamos ahora,
Logramos la inteligencia artificial más o menos en esta época. Los próximos 3 años que viene la inteligencia general artificial. Después viene la singularidad. Olvídense, si quieren les cuento en 30 segundos lo que pasa. ¡Qué susto! Pero el futuro es muy distinto al que me imaginaba. No es un futuro lineal, es un Claro. futuro que viene potenciado por una exponencialidad tecnológica. Eso. Según mi entender, estamos a punto de dejar de ser Homo sapiens ahora, ahora, este año, lo otro, el que viene, de acá al 2030, o sea, los primeros Homo sapiens. Nos conectamos directamente a la inteligencia artificial. Nuestro neocórtex se demoró 5.000 millones de años en desarrollarse y gracias a eso no tropezamos 2 veces con el mismo hoyo. Somos clever y más inteligentes que los otros animales y que hemos sobrevivido y no hemos adoptado todos los cambiantes. Y esa capacidad, en el fondo, de un neocórtex va a ser de 8.000 millones de cerebros combinados ahora, 2030, 35, y que tú te vas a poder tener acceso directo de alguna forma a esa capacidad, desafiando nuestra biología y nuestra capacidad evolutiva lenta. Y eso ya no es un Homo sapiens, Claro. un Homo sapiens sapiens multiplicado por 8.000 millones de cerebros, Homo sintético se podría llamar, y con cosas extraordinarias que vamos a poder resolver y básicamente otro mundo, y en otro mundo ahora. Pero claro, al final las generaciones más jóvenes van a convivir mucho más rápido con todos estos procesos y nosotros los Son cuarentones, los de, o de 50, tenemos que adaptarnos de alguna forma. Yo no sé qué va a pasar. Hay algunos Tenéis que subirte rápido a la máquina. Algunos yo creo que van a preferir seguir siendo Homo sapiens sapiens siempre. Otros tal vez van a preferir ser homos más sintéticos, potenciados por la tecnología, aumentando considerablemente su expectativa de vida. Va a haber espacio para la elección todavía, ¿o no? Por supuesto, yo me imagino que ojalá sigamos viviendo en un planeta con personas libres y que en esa libertad cada uno pueda elegir. No es primera vez que pasa en la historia de la humanidad que hay 2 tipos de especies. Y obviamente una evoluciona más y sobrevive más. Probablemente como Homo sapiens va a ser más difícil ir a otros planetas. Siento como escuchando una película de sci-fi heavy. No, además yo estoy pensando, invitamos a Julián a hablar del 4º piso y estamos hablando ahora de una crisis de Es que es parte de lo de que va a raza pasar. humana. Oye, es que Heavy. es parte de lo que nos va a pasar en nuestro 4º piso. O sea, la disrupción tecnológica es tan alta que los próximos 10 años, o sea, entre el piso 4 y el 5, van a haber más cambios tecnológicos que los últimos 200 años. Ahí está Y es la- porque es exponencial, porque no es lineal. No es Entonces, si no sé, y avanzamos 1000 ya en tecnología, en 12 meses es 1000 por 1000. Es duplicado. Entonces, por ejemplo, toda la historia que hemos creado desde que partimos escribiendo lo cuneiforme y hicimos escritura, hasta ahora hemos almacenado X cantidad de información. Cada menos de 12 meses se duplica la información de la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, desde la primera escritura. Pero ¿cómo tan Eso es rápido? duplicar. Pues eso es exponencial. Sí, Eso es pero- exponencial. pero me llama la atención que sea tan rápido. Y no cuesta mucho verlo para un cerebro humano. Sí. Por eso te meten en una clase 4 meses encerrado en la NASA para que podáis ver el futuro no lineal, sino que es exponencial. Entonces lo que tú estás pensando que va a hacer la inteligencia artificial el otro año probablemente no es lo que va a hacer, es eso por 2. Oye, ¿qué consejo me podéis dar a mí? Bueno, a ti también. A mí también, por favor. A la gente 40, ¿cómo nos mantenemos un poquito conectados o no tan desconectados de todo lo que está pasando? Me dejaste como medio Nuevas asustado. preguntas. Sí, también. Vienen nuevas preguntas. Yo no las tengo la respuesta, pero nuevas preguntas. Entonces, ¿hasta dónde vamos nosotros a meternos en esto? Yo creo que hay que potenciarse con la tecnología. De todas maneras. ¿Ya? Creo que vamos a poder hacer cosas que nunca antes pudimos hacer. Pero hay que estar atento a ver a qué tan expuestos. Nuestros hijos también. Mi hija chica de 4 ya no dice, déjame ver internet, me dice, quiero hablar con GPT. Yo nunca le dije GPT y dice eso. Pero, por ejemplo, a mí mi susto es, ¿pero eso no te atrofia el cerebro? Porque si yo pido soluciones en todas partes con inteligencia artificial, ¿no te hace pensar menos? ¿O es al contrario? Como que me da susto que mi cerebro deje de ocupar sus neuronas. Sí, yo pienso que puede ser así o puede ser al contrario. Claro. Por ejemplo, Elon Musk, que yo ya le creo más después de estos todos años que me dijo, me mostró el Tesla y yo no le creí. No, dije, le va a ir mal. Le va a ir mal. Bueno, ¿Tuviste eso así como a nivel? Sí, vi el primer Tesla Roadster que costaba 400 millones, lo mismo que un Ferrari. Y no era un Ferrari, era más feo. Andaba a 200 kilómetros en vez de 800. Y dije, gringo loco.
Él dice que Optimus, que es el robot que está desarrollando desde Tesla, va a ser mejor cirujano en 3 años que el mejor cirujano del mundo. Wow. Punto 1. Wow. Punto 2, van a haber más robots Tesla cirujanos que cirujanos en el mundo. Ya, imagínate todo el cambio que hay de ahí para atrás. Entonces, uno ahí puede pensar de 2 formas. Puede decir, yo doctor, no tengo pega. Sí. Po. Y si el doctor, que es el que se sacó 7 en el colegio, de ahí para, todos los Más tenemos de ahí para abajo, más chao. Mateo, sí. Una forma de verlo. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer? El doctor Ugarte puede estar pensando esto. Claro. Los robots van a ser mejor doctor que yo. O la otra es que el doctor Ugarte pueda estar en la UCI trabajando con 5 Optimus. Claro. Y tal vez atendiendo a 5 pacientes cuando antes podía atender solo 1. Entonces te puede potenciar. Claro. Entonces, y podríamos eliminar todas las cosas en los consultorios sin que los médicos pierdan pega, sino multiplicar su potencial por 5 a cada médico. Entonces yo creo que esto es un amplificador. No debería ser un limitante. Obviamente que para eso uno tiene que desarrollar su cabeza, tiene que desarrollar la inquietud, el mindset emprendedor. No que es una herramienta que te potencia. No es, si tú querés sacar la vuelta, también yo creo que tal vez va a ser una opción sacar la vuelta después. Claro. Y si queréis no hacer nada, no hay nada. Van a haber temas solucionados. Y va a haber abundancia. Un poco el mundo de la tecnología piensa que era abundancia, que la plata casi va a ser abundante. Y quizás en ese sentido, como que las conexiones humanas, lo que es la conversación, la creatividad o... La naturaleza. La naturaleza, sí. Y el relacionarse y saber conversar y pensar va a ser más valioso a futuro de lo que es hoy en día. De todas maneras. Se va a poner en valor. O sea, yo creo que en ese sentido he visto a gente... O sea, creo que resistirse al cambio también es algo que quizás no aconsejarías. No, hay que ser fiable. Es difícil, pero hay que ser fiable. Sí, porque como con otras cosas pasaba, no sé, no uso el teléfono porque no sé qué. Hoy día escucho a gente decir como que no me meten en inteligencia artificial porque prefiero hacer esto, pero siento que esa resistencia igual es más limitante que... Sí, no, de todas maneras. O sea, alguien que no ocupa la inteligencia artificial hoy día va a ser reemplazado por alguien que sí lo ocupa. Punto. Exacto. Más que por una inteligencia artificial, por alguien que sí lo ocupa. Claro, eso. Y están las nuevas preguntas. Tú hiciste el ejercicio, Sofi, perfecto. En el fondo tú te preguntaste qué va a ser humano, qué es lo que vamos a conservar. Las relaciones, yo creo que el amor. Es tal vez eso, que el amor deja al otro parecer. La experiencia humana. Y hace que conversemos. Y a partir de esa conversa coordinemos acciones. Que es lo que no nos pasó hoy día, que peleamos, no sé. Y esa es la pregunta, pues, ¿qué queremos conservar? Que es la pregunta maturana. En tanto cambio, ¿qué queremos conservar? ¿Y cómo innovamos para que eso se conserve? Sí. En ese caso, nosotros decimos un poco que a los 40 estamos como en la mitad de la vida, en una idealización de las cosas que podemos vivir 40 años más, incluso más, quizás. Según mis cálculos, van a ser como 300. Sí. Wow. No sé si tengo paciencia. Mientras me voy a arreglar la espalda, está todo ¿Y bien. la cara? Ah, no, la cara no es lo mismo. A ti la espalda, a mí la cara. Ya. Bueno, si tuviéramos la mitad, por ejemplo, y hablando de conservar cosas, tú personalmente, ¿qué te gustaría quizás conservar? O que no cambiara tanto. O qué innovar para... El amor, las relaciones, la salud, el deporte, en el fondo, la estabilidad, ojalá, financiera. La experiencia humana, al final. La experiencia, sí, pues, al final es obvio, pues eso es lo que te hace feliz. Y eso, las relaciones que te hacen feliz, eso conservarlo, cuidarlo. Uno es la mezcla de las 5 personas con que más se junta. ¿Ya? Leo Maldonado lo vi en un podcast súper choro que explicaba esto. Uno es la mezcla de las 5 personas con que más se junta. Entonces, tu promedio de peso es el promedio de peso de las otras 4 personas con que tú más te juntas. Si son deportivos, tú vas a ser deportista. Pero sí, es obvio, uno se mimetiza en tu entorno. Entonces, si tú conservas buenas relaciones con ellos y ayudas a que ellos sean felices, imagínate, tú eres proactivo y ayudas a que esas 4 personas sean felices. Cambia tu mundo. Porque tu entorno más próximo va a estar muy feliz. Y eso es tu mundo. Y tu mundo va a ser un mundo más feliz. Entonces te cambia a ti. Entonces, ese entorno, ahí es donde uno tiene que servirse. Uno tiene que servir, dar. Y mientras ellos estén bien, Uno también. a ti te cambia el mundo. La importancia de la comunidad, finalmente. Yo creo que hoy día como que... Sí, pues, si tu mamá está mal, si tu papá, si tu pareja, si tu hijo, tú vas a estar mal, güey. Claro. Si tu país está mal, tú vas a estar mal. Si tu planeta está mal, tú vas a estar mal. Si tu planeta no tiene oxígeno, no puedes respirar. Si tu planeta no tiene 9,8 segundos por metro, o sea, metros por
partido por segundo al cuadrado de gravedad, tu sangre no fluye bien. Tu estómago no anda, weón. Claro. Si en tu planeta no hay vegetales, no tenés que comer, weón. Entonces, al final nosotros no existimos, coexistimos. Y si lo otro que nos permite existir no está bien, Te llegó. entonces, partiendo en la nuestra por los chicos, pero en general yo creo que es eso. Por eso social y por eso todo eso, porque al final la pregunta es ¿qué queréis conservar? Nosotros vivimos en un ecosistema nicho, no somos el centro. Mira. Vivimos en otra cosa más grande. No somos el centro, nosotros no somos el centro del universo. Tú vives en el universo. Claro. Y si tuviera que dejar como una idea instaurada o en la cabeza de las personas que escuchan este podcast, para ti, ¿cuál podría ser? Descubrir siempre cuál es el sueño qué es eso que nos gusta, que no es fácil responderlo. Encontrar esa pasión, ¿ya? Que nos gusta. No es tan fácil. Después tratar de ir alineando en el tiempo nuestra vida a eso que nos gusta. En la familia, en el trabajo. Porque la vida se trata de hacer lo que a uno le gusta, de ir también cumpliendo sus sueños, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi sueño? Y después ir construyendo un camino que me va a ir acercando en el tiempo hacia allá. ¿Sí? Tal vez no tan urgente, pero está lo mismo. No hay que emprender mañana, pero ¿cómo empiezo hoy día a hacer algo? A fallar en ese camino. Si el camino vale la pena fallar. Po. No, y sobre todo que, como Es dijiste parte de la antes, vida, Paul. a los 40, a los 50, podís emprender si tú quieres. No Y si- estás tarde. Sí, y emprender un viaje también, o emprender un cambio de vida, o emprender un negocio, o emprender lo que sea. Fallar es parte de la vida. Es donde se aprende, esa es la universidad. Esa es la Fallar no es fracasar. Es aprender. Por eso digo, fallen rápido, fallen barato y constante. Aprendan, aprendan, porque lo mejoráis y no alcanzáis a fracasar, porque alcanzáis a mejorar en el camino. Po. Entonces la gracia es no mandarse, no planificar tanto, y después de 3 años hacer la cuestión y poner todos los huevos. No, Sí, por la falla. anda fallando en el camino. Es más partir de chico. Partir de chico. Oye, estamos como no estamos contra el tiempo, pero ya empezamos un poco más de salida. Bueno, con la conversación estamos un poco en eso. Demasiado interesante. De hecho, ha sido una muy buena sorpresa, Julián. Puta, tú comentabas, bueno, y por tu trabajo y tus cosas, hoy día no les cierras la puerta a nada finalmente, porque la vida es flexible, tenía una buena tabla de surf, poniéndonos en la analogía por donde te vas moviendo. Pero no sé, yo siento que de los 40 en adelante, si bien no les cierras la puerta a nada por aprendizaje, ¿a quién no le abres la puerta? ¿O qué cosas en ese sentido no estáis dispuestos a tolerar hoy día? ¿O ya entendís que no te van a llevar a un buen lugar? Puede ser tipo gente, no sé, a esta edad que... No, un montón de cosas. O sea, decir que no es clave. Decir que no es clave. Porque el tiempo es limitado. Y las balas son limitadas. Y cada vez más, porque el tiempo pasa. El tiempo Pues ya pasa. estamos en el 4.º piso. Entonces hay menos tiempo. Y pasa rápido. Sí, no, yo digo a muchas cosas que no. Por ejemplo, desde las empresas, si veo que no hay un negocio o en algún lado se le ve algo, no. No, porque va a ser una ilusión, una pérdida de energía de todo. O que te inviten, ya no puedo ir a todas. Pues. Antes me iba a todas. Una charla en Colombia, iba a Colombia a hablar y motivar. No. La energía era distinta. Sí, la energía era distinta. De hecho, por ejemplo, si una charla, a veces si viene sin financiamiento, tienen que explicarme muy bien porque ¿por qué tengo que ir a darle a otra? ¿Cachai? Como cuido mucho más mis tiempos, que eso es cuidar a mi familia. No, un montón de cosas. No, ya no se puede tomar lo mismo que antes, por ejemplo, o acostarse a la hora El que uno se impacto de las acostaba. cosas es muy distinto. En el fondo, como no decirle, como cuidarse de a poquito, un poquito más. Decir que no es súper bueno. Sí, en ese caso, bueno, ya para ir también cerrando, yo creo que los 30, por las conversaciones que ya hemos tenido, Y directo. Antes me daba unas vueltas para no dañar a alguien y decir lo que pensaba. Ahora, tal vez un poco más bruto, digo lo que pienso. A veces duele, ¿ya? Porque si imagínate un negocio es malo y te lo digo así, o te digo lo que pienso. Porque podría no decirte lo que pienso. Para que tú estés mejor, man. Pero yo sé que esa crítica dura te va a doler en el momento, pero después la vaya a haber escuchado y vaya a haber hecho el cambio. Son tonteras, ¿cachai? Pero como que hay menos tiempo que perder en todo. Entonces decir que no y ser directo, por ejemplo.
Puta, sí, pues ganancia o menos pérdida de tiempo, está claro. Bueno, sí, Sincero. antes, sí, y a los 30, bueno, que es lo que hemos hablado igual, yo creo que en otras conversaciones que hemos tenido, como que antes era a los 30, a los 20, como más el volumen, el éxito, o sea, como mientras más cosas pasaban, como que para mí por lo menos eso quizá era más significado de éxito y que podía hacer todo. Hoy día a los 40 medito mucho más y elijo mejor las cosas, que es lo que estábamos hablando recién. En ese sentido, a los 40, para ti, ¿qué es el éxito o el bienestar? Chachán, Suena el reloj atrás. chachán. Hay un reloj atrás, de Pregunta hecho, no sí. respondía, ¿cachai? Dentro de lo innovador, yo creo que tiene que ver con la estabilidad, con la familia, con niveles también saludables cerebrales de dopamina y serotonina. Eso tiene que ver también con deporte y con comer, Sí, cuidarse. cuidarse. ¿Ya? Que es un desafío hasta, porque uno viene de la super sport, de un cuerpo que se la puede toda, a darse cuenta que ya Que se te fallaron las rodillas, po. La carrocería Claro. ya. empecé a ocupar la línea de crédito. Entonces, y creo que es parte de la misión también que tengo, o sea, de la misión de este piso, del cuarto piso. Pero eso, ver a mi gente feliz, bien, que las empresas funcionen, porque cuando no funcionan hay dolor, hay personas, entonces que funcionen, que haya un buen ambiente, y ahí tengo mi día entero, bueno, o sea, entre mi familia y mi empresa ya tengo el día, o sea, es mi vida, en verdad, es mi día entero. Pasan cosas entre medio extraordinarias, poner viajes, grandes aventuras, Esa lucecita. Sí. pero en verdad ahí tení casi toda mi hora, weón. Entonces, si ese grupo está bien, si ese mundo está bien, si esas personas son felices, lo más probable es que yo soy feliz. Como consecuencia, entonces mi trabajo, bueno, cuando uno es director, es ver cómo eso está bien, po. Cómo está feliz, cómo uno puede aportar. Está súper. Yo creo que con esto podemos ir cerrando. No sé si tienes algo más que preguntar. No, es que yo quedé demasiado para adentro Sí. con todo lo que se nos viene. Me dejaste Así como pensando, heavy. que me quedé pensando y no puedo hacer ninguna pregunta más. Pero, o sea, yo creo que después de que se termine este podcast, te tengo que preguntar más cosas. Podemos hacer otro podcast. Pero como Podcast sobre esto. Oh que my en verdad God. la cagó Podcast de futuro. Sí, por la cagó la ventana. Tal que vez por abriste. eso tengo ansiedad también. Porque Sí, o veo un sea- futuro que a veces es distinto. Entonces me preocupo de cómo lo comunico, cómo me dejaste muestro lo que sé. ansiosa a mí. Yo ya que miro todo el rato hacia el O sea, futuro, vamos ahora a quedé hacer como el tiritona. piso 30 de la vida, imagínate. Según mis datos, ahora viene la... Hay algunos que le llaman la muerte de la muerte. Oh my God. ¿Ya? Ahora me dio fatiga. Pero la longevidad mucho más amplia de la que se imaginan. Estamos en pruebas clínicas. David Sinclair, el más avanzado en el mundo, un profe Harvard. Están pruebas con humanos, ya funcionan todo tipo de pruebas anteriores y podría salir a mercado en 3 años más, 2030, un poco antes. Que básicamente una pastilla, bueno, no una inyección, parecía... Pero nuestra generación, los cuarentones, ya. Ahora te digo que a los 3 para años nosotros? más y te rejuvenece Ah, el organismo desde una como rejuvenecer celular, ya unos 20 años para abajo más o menos. Y eso lo podéis tomar cada X tiempo impresionante. y mantenerte cerca de los 30, 40 por siempre, 30 debería ser. Con un medicamento que de hecho debería entregarlo el gobierno. Bueno. Sí, po. Sí. O sea, los 40 son los nuevos 12. Más, claro, más la inteligencia artificial y todas las curas que van a venir para los cánceres y para otras enfermedades. Más que tú debes tener un clon digital tuyo y poder probarle medicamentos para tu cáncer particular y simular qué pasó con el tratamiento, volver y hacer múltiples simulaciones. O sea, la medicina y la longevidad va a ser lo más impactado con el avance tecnológico y la inteligencia artificial. No caché todas las películas que me estoy pasando ahora en mi cerebro. Sí, no sé si relajarme porque voy a vivir más tiempo que no sé qué vivir Claro, tanto pregúntate tiempo más. cuántas carreras vas a estudiar, cuál es tu sueño, pregúntate cuántos sueños vas a tener, pregúntate qué vas a estar haciendo a los 200. ¿Qué pasaría si Me cagó tenés el 100 cambio años más de paradigma. vida? ¿Qué pasaría si tenés 100 años más de vida? O sea, me pueden bajar como 40 crisis más todavía. O Pero me da risa tu O podéis tema ser- positiva. podéis ser- No sé qué pensar. Yo o pensé podéis que tener ya- una banda de rock y Claro. tocar en Dice que tu hijo va a tener Lollapalooza. 150 y tú vas a tener 200. Tenés 100 años más para cumplir tu sueño. Puedo conocer a mis Imagínate. tátaras. Oye, yo quise estudiar otra. Bueno. Oye, yo quería. Bueno, Imagínate las relaciones humanas. Wow. No, me dejaste de loco. tener hijos de 150. Oye, vamos cerrando esto.
Sí, porque Puta, no, la cagó la cantidad de preguntas que me dejaste abierta. Muy A mí buena también. conversa. Muy agradecido que nos hayas acompañado hoy en el Impresionante. podcast. Y sí, da para varios capítulos más, yo creo que esto. esa, la conversación contigo daba infinito. Puta, muy buena sorpresa. Qué bacán. Yo no conocía tanto a Julián, así que un gusto haberte conocido. Te tenemos un regalo. Un pequeño regalito, un video. ¡Ah! Ahí, un pequeño regalito. Pásalo Queremos que tú. Viña Tarapacá nos auspicie. Viña Tarapacá, para que nos auspicie, por favor. Ya saben. Así que, tome. Oye, mira, la viña de Tarapacá que lo disfrutes. es una viña que yo quiero mucho. Ah, mira. Punto 1. Ah, mira, qué suerte. El Gran Reserva también. Y una vez, pues, ya, lo pueden sacar, pero como dato, y tú lo dijiste, me llamó Andrónico Luxich una vez. Me dijo, ayúdame. Concha tu madre. La cagamos allá. Para el e-commerce de SSU y se llama La Barra. ¿ya? Donde parte del portafolio está Tarapacá. Por eso lo quiero mucho. ¿ya? Perfecto. Y un saludo a Pedro Eranes, su gerente general, que han hecho un muy buen trabajo. No, pero él me dijo, porque tú dijiste, ya cuántas cosas hay que hacer a los 40, 50, y a mí me quedan grabadas las cosas. Él me dijo, Julián, tengo 10 balas. Como 10 proyectos, entendí. Y esta es una. Y dije, ay, qué orgullo, una con el Titanic, ¿cachai? Con el Titanic. Entonces, ¿cuál es el número? 10. ¿Cuántos proyectos hay que hacer en el año? 10. Yo con eso me quedé. 10 balas. Un consejo de un gurú. crack, del gurú. Sí, po. Chuta, si podemos llegar para allá. Bueno, vamos a hacer 2. don Andrónico. Ah, Vamos no, a regalar. No, pero oye, Gracias, Julián, don Andrónico. no, pero un saludo a Viña Tarapacá, a su gente, a su equipo, a don Pedro Eranes, si todavía es gerente, un tremendo vino. Julián, en verdad, gracias por venir, por recordarnos nuestros propósitos. Así que, de verdad, muchas gracias. Sí, y la búsqueda de todo. No, y las preguntas que usted hace me las hago yo. O sea, para mí, gracias por invitarme a preguntar en el mismo piso preguntas que no están respuestas. Y gracias por tratar de cambiar el mundo desde dentro. No, cambio de paradigma. No, seco. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.